Hola, 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 les saludo con muchísimo gusto. Ya es viernes y acabó esta semana. Y como todos los viernes es la mesa de debatible aquí en Diario 24 Horas, el Diario Sin Límites, tocando y tratando de entender qué está sucediendo en el mundo, qué está sucediendo en México, qué pasa con tantas cosas que vienen a la mesa hoy con Donald Trump, aquí con el tema de narcotráfico, con la economía, un sinfín de temas que, bueno, pues antes decíamos de qué vamos a hablar, ahora no nos alcanza la mesa para dividir la situación que estamos viviendo. Nos acompaña en debatible Imelda García, es Imelda García, ¿verdad? Del Dallas Morning News. Hola Imelda, ¿cómo estás? Desde Texas, gracias por conectarte a 24 horas. Hola Manuel, no, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Imelda García es periodista, es mexicana, pero en estos momentos está allá en Texas, está en Dallas. Y bueno, pues tiene un panorama completo porque está donde están las protestas. Ahorita vamos a dar paso a eso. También nos acompaña el doctor Fabián Bonilla, él es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, de Ciencias Políticas. Sí es Ciencias Políticas, ¿verdad, doctor? Siempre me Sí, trastornillo así aquí. es, ¿Cómo estás? Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido a la mesa, doctor Fabián. A ver, vamos con Imelda. Pues, ¿qué está pasando, Imelda? ¿Se les están saliendo de control las protestas a Trump? ¿Alguien las está usando? ¿Y qué está pasando? Hay mucho caos. Primero saltó en Los Ángeles, ¿no? Que es donde entiendo es la segunda ciudad más importante del mundo o donde hay más mexicanos en todo el mundo después de la Ciudad de México, pero ya saltó a Texas, ya saltó me parece que son más de 20 ciudades en Estados Unidos, Imelda. Bueno, lo que estamos viviendo sin duda es un proceso histórico que inédito en los Estados Unidos, que no se había visto este tipo de protestas, pues sobre todo involucrando a personas hispanas. En realidad las protestas empezaron desde hace más tiempo. Lo que estamos viendo ya ahora es pues ya el empeoramiento de las condiciones de estas protestas, pero la verdad es que empezaron, pues no sé, te diré desde hace un par de meses, las personas empezaron a salir a las calles a protestar en contra de estas medidas migratorias del presidente Donald Trump. Y bueno, pues ahora en Los Ángeles, como bien dices, es la ciudad con la mayor cantidad de hispanos. Te diré que el 50% de la población de Los Ángeles es hispana. Esto es, pues, te puedo decir, el grupo mayoritario, el grupo étnico mayoritario, porque bueno, el otro 50% pues se dividía entre personas de raza blanca, personas de raza negra, asiáticos y demás, ¿no? Entonces, pues esto nos habla de la fuerza de la comunidad hispana ahí en Los Ángeles. Y aquí, por ejemplo, en el caso de Dallas, está pasando el mismo fenómeno, la comunidad hispana está creciendo cada vez más. En el condado de Dallas solamente el 42% de la población es hispana. Entonces, esto te habla pues de la fuerza que puede tener una protesta para defender los derechos de los migrantes. Ahora, lo interesante que te puedo decir es... muchas de estas protestas han surgido de forma orgánica en redes sociales de grupos pues que han empezado a protestar sobre las condiciones en las que se están dando estas detenciones. Hay retenes en las calles, ha empezado a haber ya redadas en restaurantes, en fábricas, y pues la gente pues no está de acuerdo con esto. Lo que yo he visto es que se ha tratado más de protestas pues de mexicanos de segunda generación, ya gente que nació aquí porque los migrantes obviamente tienen miedo de salir a las calles a protestar porque pueden ser detenidos, pueden ser deportados. Entonces, ¿quiénes están protestando? Los hijos de estas personas, los nietos, los familiares, los amigos, incluso muchas personas de raza blanca han salido también a las calles a protestar pues contra estas medidas del presidente Donald Trump. Que ya tienen, es gente que ya tiene la nacionalidad, que ya no tendría un poco, bueno, ahorita vemos, ya no sabemos, ¿no? Pero que ya tiene la nacionalidad estadounidense, enfrentaría un poco menos conflicto, ¿no? En caso de ser detenido en una redada. Claro, sí, por supuesto. Sin embargo, han sido detenidos ciudadanos estadounidenses. Recordemos que hay varios casos en que, pues, se trata más que nada de detenciones que siguen un perfil, por decirlo así, que si te ven hispano te detienen y tú tienes que demostrar que estás legal en este país. Entonces, eso, pues, también ha levantado ámpula, ¿no? Entre otros sectores de la población, sobre todo, como bien dices, entre ciudadanos que ya nacieron aquí o entre personas naturalizadas. Te diría que las personas que ya se naturalizaron también están temerosas porque, bueno, ellos temen de que puedan perder la ciudadanía en algún momento si se levantan contra el país que juraron prometer. Pero ya la gente que nació aquí, que tiene la nacionalidad por nacimiento, es diferente. Ellos están en un modo más combativo y te diré también que hay personas del otro lado, muchos hispanos apoyando también a Donald Trump, lo cual es bastante interesante. Podemos platicar más de esos también.
la polarización, ¿no? Se está reviviendo o a la par esta misma polarización que empezó en México hace muchos años ya, ahora está en Estados Unidos, está muy radicalizado, ¿no? No, pues sí, la palabra radicalizado entre los que están apoyando y no a Donald Trump. Fabián Bonilla, a ver, ¿qué alcanzas a ver desde este lado de la mesa? Tú que eres experto en temas de migración, en temas de indígenas. Cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Qué alcanzas a ver con este fenómeno de las marchas en las calles? Todo esto que ha alentado las políticas xenófobas. Ya no sé yo qué decir también, porque pues ahora ya hasta los medios nos están viendo qué decimos y todo, ¿no? Para, este, según entiendo, bueno, estas políticas xenófobas de Donald Trump, doctor. Sí, de entrada, pues tendríamos que entender, por un lado, cómo se construyen las comunidades, ¿no? En este caso, no hay forma más, digamos, más simple o fácil de identificar una comunidad a partir precisamente de construir un enemigo externo. Entonces, de alguna manera, eso estamos siendo testigos de cómo se reavivan, digamos, los discursos nacionalistas, en este caso, nacionalistas vinculados a la ultraderecha, que de alguna manera utilizan este tipo de estrategias para construir una comunidad, digamos, imaginaria, obviamente, digamos, tratando de marcar las fronteras, los límites entre quienes pertenecen y no a esta comunidad. Por otro lado, la cuestión de cómo se construyen precisamente las comunidades al interior de los Estados Unidos por parte de los migrantes, que también construyen, digamos, una comunidad imaginaria en el sentido de que asumen, digamos, una necesidad de tener una identidad cultural, una identidad colectiva, y en este caso, pues no es lo mismo generar, digamos, prácticas de violencia hacia los migrantes en la zona fronteriza que ya al interior de las comunidades, precisamente porque ya son vecinas, vecinos, ya forman parte integral digamos, de las actividades cotidianas, en este caso de ciudades como Los Ángeles, pero de alguna manera esto afecta porque ya no solo se ven, digamos, eh, ya no solo son foco las personas migrantes, sino son la comunidad entera. Entonces, por eso es interesante poder pensar cómo ahora se movilizan no solo las personas que tienen un vínculo o que son migrantes, sino que personas de otro estatus, de otra condición, de otras, digamos, experiencias, se suman, digamos, a este rechazo en cuanto a la violencia. Y por ¿Quién otro se está lado, pues, sumando, doctor, para tratar de que los usuarios entiendan? ¿Quién se está sumando a estas protestas en las calles en Estados Unidos? Como dices, no solo son los migrantes, ya es gran parte de la comunidad. sí, pues vemos eso, ¿no? O sea, lo vemos desde el ámbito mediático, estrellas digamos, de la música, personas, digamos, que tienen una posición en la opinión pública, se suman, así como, pues, gobernantes, en este caso, la propia presidenta de nuestro país, pero también personas, digamos, que no necesariamente son hispanas en los Estados Unidos, personas de origen afro, personas también, digamos, que podemos llamar blancas, se están sumando precisamente a estas protestas. Entonces eso permite pensar que la configuración, en este caso de la comunidad, no solo responde a un fenotipo o a una identidad esencial de las personas, sino que de alguna manera apela a una construcción comunitaria. Es interesante todo lo que está pasando este fenómeno. Eh, mañana qué va a suceder, Imelda? Cuéntanos. Mañana se espera, ya que es sábado, se esperan más protestas, que salga más gente a la calle, en medio de esta especie de desfile militar que va a ser Donald Trump, ¿no? Para pues saludarlo como comandante de las Fuerzas Supremas, o no sé, más o menos qué tendrá que ver con las marchas, Imelda. Bueno, el día de mañana es el cumpleaños de Donald Trump y es el día de la bandera. Entonces va a haber una parada militar. Él ha pedido que haya pues un desfile militar. Y eso, bueno, pues muchos de sus detractores han dicho que, pues se trata de un acto megalomaniático, ¿no? Pues de que lo A la, saluden en su cumpleaños, ¿no? Es como a la una... Porfirio Díaz, ¿no? Que cambió el grito de independencia para que fuera el día de su cumpleaños.
Entonces, bueno, eso es lo que va a pasar mañana, pero los grupos que han estado organizando algunas de estas marchas ya más organizadas, por decirlo así, que han sido ya en las últimas semanas, se juntaron para hacer una especie de organización y un movimiento más bien, que se llama No Kings, no reyes, no queremos reyes. ¿Y qué es lo que están diciendo con esto? Bueno, Donald Trump no está haciendo caso del debido proceso a la hora de detener a los migrantes. No está haciendo caso del debido proceso a la hora de mandarlos a Guantánamo. No hay juicios, se los está llevando a El Salvador. Entonces, lo que este movimiento dice es, nosotros no queremos un rey en este país, nosotros somos un país democrático y tenemos que defender nuestras instituciones. Entonces, esta marcha sí, va a ser por la defensa de los migrantes, pero también va a ser en rechazo pues, de las políticas de Donald Trump y de su manera de gobernar. Entonces, estas marchas llamadas No Kings van a ocurrir en varias ciudades, te puedo hablar de decenas de ciudades el día de mañana. Y bueno, excepto en Washington, que es donde va a ser esta parada pues militar. Los organizadores han dicho que prefieren que no sea en Washington para que no vaya a haber ninguna confrontación, porque bueno, en Washington DC se espera que haya pues miles de seguidores de Donald Trump y eso puede pues terminar muy mal. La principal protesta de este movimiento va a ser en Pensilvania, muy cerca de Washington DC, pero va a haber en muchas ciudades. Te puedo decir, por ejemplo, aquí en Dallas ya se está preparando la gente para protestar mañana y en muchísimas ciudades chicas y grandes de todo el país. Ahora, lo que es interesante también es la manera en cómo han reaccionado los gobiernos estatales. Por ejemplo, el gobernador de Texas ya mandó por adelantado a elementos de la Guardia Nacional para cuidar las ciudades de estas protestas, en previsión de que no pasen cosas como las que pasaron en Los Ángeles. Pero esto, pues imagínate, tiene muchísimas implicaciones. O sea, están mandando a miembros militarizados a cuidar o a, pues sí, a prevenir de que estas protestas no suban de tono. Y lo cual es algo pues inédito aquí en el país, la militarización en las calles de las propias ciudades de Estados Unidos. Y bueno, los detractores del presidente Donald Trump están escandalizados por esta situación. ¿Qué dicen ahí en Dallas los medios? ¿Qué dicen en Texas los medios? Pues es que Trump tiene muchos frentes abiertos. Está con la guerra comercial, está ahorita opinando sobre este triste bombardeo ya de Israel a Irán, tiene el tema de los aranceles, tiene el tema de presionando a México por aquí, por allá, el tema del narcotráfico. ¿Cómo va la popularidad de Donald Trump? ¿Qué dicen ahí los medios en Texas, Imelda? Muchísima gente, más allá de los medios, yo te diría que la gente está, mucha de la gente que votó por él ahora está decepcionada de muchas de las cosas que están pasando. Una de las cosas que más ha pegado en la economía es pues, la institución de los aranceles, como bien sabes, que está cobrando cierto porcentaje a cosas que vienen de Europa, de China sobre todo, y muchísimas cosas vienen de China aquí a este país. Entonces eso ha subido los costos de mercancía, de materia prima. Te puedo decir, por ejemplo, en restaurantes están teniendo que absorber costos de hasta el 100% más en algunos ingredientes que utilizan de forma cotidiana y que entonces ahora pues eso les está obligando o a absorber el costo o a aumentar sus precios, pero eso significa que perderían a su clientela. Entonces hay mucha presión en ese sentido económicamente. Eh, la otra es efectivamente socialmente con todo el tema de la migración y demás. Hay un núcleo duro de seguidores de Donald Trump que siguen apoyándolo sin condiciones, pero hay otras personas que ya están empezando a cuestionarse si tomaron una buena decisión, sobre todo porque están viendo pues a mucha de la gente que está siendo afectada. Por ejemplo, te hablaría de toda la zona rural de aquí del estado de Texas, donde sabemos que se produce carne, se producen muchos vegetales, cosas así. Y bueno, ahora con estas medidas migratorias, muchísima gente que trabaja en los campos son indocumentados. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas personas ya levantaron la voz y ayer el propio presidente Donald Trump dijo, no, no, nos vamos a ir más despacio con las personas que trabajan en el campo, ¿no? En los hoteles. O sea, como que ya va a empezar a hacer ciertas consideraciones para bajarle un poco pues a Al la tono. dureza de al tono de estas detenciones. Fabián, ¿con qué movimientos sociales modernos de la era moderna se puede comparar estas protestas? ¿Se han visto, no se ha visto? Le preguntaba a Imelda si tiene que ver, por ejemplo, con lo que sucedió en la primera árabe, en la primavera árabe, incluso se depuso al dictador allá en Egipto, en algunos otros países. ¿A qué es similar esto o es algo que no habíamos visto jamás? No, sí, de hecho, bueno, los movimientos sociales en general tienen la capacidad de poder como transmitir
ciertas herencias en cuanto a estrategias y tácticas. Lo que sí es cierto es precisamente poder identificar que no son tan masivas o no son tan reiterativas digamos, las expresiones de movilización en los Estados Unidos digamos, por muchas razones, pero en específico creo que sí hay como la posibilidad de pensar esas herencias desde lo que se conoció como el movimiento altermundista hace casi 25 años, cuando de alguna manera empieza toda una generación de jóvenes norteamericanos a tratar de hacer protestas en contra de los organismos internacionales que en ese momento pues dirigían las políticas económicas, ¿no? El auge del neoliberalismo. Y obviamente, como bien comentas, pues esto también fue impactando otro tipo de situaciones a tal grado que es también un referente de la primavera árabe y todas las movilizaciones, por ejemplo, Occupy Wall Street, donde de alguna manera también se tomó la plaza precisamente pues para generar este tipo de manifestaciones. Lo interesante aquí es que se ha optado por estrategias, en este caso, digamos, de confrontación. Es, digamos, muy, muy atractivo, muy visual el que se queme una patrulla o que se incendie un taxi. Obviamente tiene un impacto mediático muy, muy directo. Esa es una estrategia puntual, o sea, no es una cuestión simplemente de un grupo enardecido, ¿no? Un grupo que sale de control, sino que se sabe que mediáticamente va a tener un gran impacto el tener, digamos, esa imagen, ¿no? Y obviamente también los propios fotógrafos o las personas que de alguna manera recuperan esas experiencias a través de los medios, saben lo importante que es ese tipo de imágenes y obviamente trae otro tipo de narrativas y otro tipo de efectos, el hecho de poder ver estas imágenes tan poderosas, las patrullas, digamos, eh, dañadas, las banderas de diferentes países latinoamericanos, pero en particular la de México, obviamente son imágenes que son muy, muy significativas. Entonces creo que por ese lado no son para mí estrategias simplemente o acciones, digamos, que no se piensan, sino que obviamente tienen un trasfondo. Imelda, a ver, como que ha empezado a subir un poco más de nivel la campaña mediática de Donald Trump. Empezamos a ver en las últimas horas este video ya donde entra la Guardia Nacional, entran marines estadounidenses en esta nueva fase mediática, incluso como tráiler de película de Hollywood, pues se ven los tanques ahí, ¿no? Los militares tratando de detener a los migrantes. Sí, bueno, lo que Ha dicen. frenado, ha frenado un poco la actividad ya en las calles, o sea, si hay pánico, si hay terror, o la gente está haciendo sus actividades normales. Bueno, no, te diría que sí ha cambiado muchísimo el ambiente en los últimos meses en la ciudad. Te puedo decir un impacto que es muy, parecería simple, pero habla mucho de lo que está pasando. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Dallas hay muchísimos conciertos de música regional mexicana todo el tiempo. Hay lugares donde la gente va a bailar, se pone su vaquera, sus botas y va a bailar. Bueno, esos lugares están vacíos. Hay muchas industrias que están perdiendo dinero porque la gente tiene miedo de salir. Incluso hay movimientos en Facebook, por ejemplo, o en redes sociales, donde la gente se está ofreciendo a ir a comprar tu comida al supermercado para que tú no tengas que salir. Hay gente que tiene miedo de ir a trabajar, pero bueno, tiene que ir a trabajar, ¿me explico? Entonces, sí hay miedo, sí te puedo decir que hay un ambiente de miedo terrible entre la comunidad indocumentada, sobre todo entre la gente, por ejemplo, que tiene antecedentes, que ha tenido algún antecedente judicial de algún tipo, aunque se haya sido cerrado hace años, tienen tus datos. Las autoridades tienen tus datos y mucha gente está esperando nada más que vayan por ellos. Es decir, la gente realmente está teniendo mucho temor de hacer su vida normal. Esto ha cambiado muchísimo, Emanuel. Este video de esta funcionaria, Noam, se me fue ahorita el nombre, Noam, la que Sí, funcionaria la de Donald secretaria Trump, de... Ajá. este, bueno, pues es que estaba hablando de que son criminales los migrantes, independientemente de si hayan cometido alguna falta administrativa, algún delito. Este video que está corriendo en Google, en YouTube, en todas las plataformas,
donde dice, vamos a ir por ti, no vengas a nuestro país, te vamos a llevar porque para nosotros eres un criminal. Sí, es un cambio de paradigma importantísimo, ¿no? Sí, y te diría que no solo está en redes sociales, aquí mismo en los canales hispanos, en Univisión, en Telemundo, Lo estás está viendo pasando en la la tele. telenovela y pasa el anuncio ese, imagínate, ¿no? Entonces, este mensaje está llegando a las comunidades y, claro, está asustando a las personas. Entonces, muchísima gente también ha decidido regresar por su propio pie a México o a cualquier otro país. Y sí, te puedo decir que hay un cambio estructural, te diría, si esto continúa. El presidente Donald Trump lleva 5 meses en el cargo, 5 meses. No, ni siquiera lleva un año y son 4 años que va a estar al frente. Muchas cosas pueden pasar todavía y yo te diría que sí se está empezando a gestar un cambio estructural dentro de las comunidades hispanas de todo el país, porque va a haber, hay miedo, ya hay miedo. Hay mucha gente que va a regresar, hay mucha gente que ya no va a ir a trabajar, muchos negocios van a empezar a tener problemas económicos porque obviamente las personas sin documentos cobran muchísimo menos dinero de lo que cobraría alguien con documentos. Entonces, estos negocios ya no van a poder pagar sus nóminas, no va a haber quien trabaje. Es decir, hay una implicación que es como un efecto dominó, que se puede ver en muchos aspectos de la vida cotidiana y afectar a toda la población norteamericana. En vez de un cambio importante, un movimiento, o sea, va a durar Trump los 5 años que tiene previsto en el gobierno. Sí lo ves tú terminando No, pues por- eso no lo la- sabemos. no podemos predecir el futuro, pero la bola de nieve que está empezando a generar, te decía yo, por varios frentes, empiezan a replantear si va a poder terminar estos 5 años como presidente, ¿no? Digo, tiene todo el poder del Estado, todos los recursos económicos, tiene toda la fuerza como mandatario, pero pues la gente enardecida en las calles yo creo que es algo que no va a poder calmar tan fácilmente. Son 4 años de gobierno, 4 años. son 4 años. Pues eso no sabemos. Yo te diría que lo que sí está pasando es que sí empezó su gobierno pisando fuerte, con las medidas más pues polémicas y pesadas, ¿no? De las que recordemos que siempre al principio de un gobierno siempre hay una luna de miel, ¿no? Entonces él está aprovechando esta hondanada de apoyo público que tuvo en la elección y antes para hacer estas reformas más fuertes, para empezar estas medidas más fuertes. No sabemos si dentro de un año o 2 años esto vaya a cambiar o si se vaya a sostener este mismo ritmo de detenciones y de política antiinmigrante durante los 4 años de su gobierno. No sabemos qué puede pasar. Y la verdad, y es que esa es una de las cosas también que lastima mucho a toda la sociedad estadounidense, la incertidumbre. No sabemos en realidad qué es lo que va a pasar, hacia dónde va. Un día puede anunciar una cosa, al día siguiente cambia y luego al día siguiente otra vez. Entonces es como te diría que es como una montaña rusa. Estos meses que han estado en el gobierno del presidente Donald Trump, así te los definiría, es una montaña rusa, Emanuel. Fabián Bonilla, pues vamos a vivir con incertidumbre, qué proyectas, qué va a suceder, porque el nerviosismo, bueno, del lado empresarial, del lado social, del lado político, debemos hallar un senador que, con fuero, entiendo que tienen fuero allá también en Estados Unidos, cómo lo tiraron al piso simplemente por ir a cuestionar a una conferencia de prensa de una funcionaria de Trump. Fabián, Sí, de hecho, parto del comentario que acaba de mencionar nuestra colega, en el sentido de que, digamos, una persona de a pie no puede pensar, digamos, anticiparse o saber qué va a suceder en el futuro. O sea, eso es, digamos, o podría ser, digamos, algo que tenemos claro las personas comunes y corrientes. Pero como bien comentas, el poder hace que las personas piensen que pueden anticiparse, ¿no? De alguna manera, con el cambio de paradigma de la seguridad nacional a raíz del ataque a las Torres Gemelas, se generó, digamos, un paradigma en términos de seguridad nacional totalmente distinto. En este caso es la anticipación. No es gratuito el ataque precisamente del ejército israelí, precisamente anticipándose a la idea de que Irán pueda construir armas atómicas, ¿no? Lo mismo sucede acá, es, digamos, tratar de anticiparse y tratar de construir precisamente un relato y una narrativa ubicando quién es el enemigo. Y en ese sentido, el enemigo es el migrante, pero el migrante ya convertido
obviamente en un futuro, digamos, eh, eh, alguien malo, alguien que tiene, digamos, todos los atributos para ser una persona mala en los Estados Unidos. Entonces, para poder como prevenir ese daño, lo que hace el actual gobierno norteamericano, liderado por Trump, es precisamente anticiparse, ¿no? Y entonces creo que traemos, digamos, esa cauda, traemos esa idea de la guerra anticipada, precisamente por este miedo del poder, pero al mismo tiempo también es una forma de conectar con personas que siguen, digamos, precisamente acompañando estas narrativas, que siguen legitimando y que de alguna manera, como bien comenta también nuestra colega, pues está aprovechando ese bono que le ofrece, digamos, el haber ganado las elecciones. Y obviamente esto trae consecuencias muy, muy negativas, pero al mismo tiempo, pues revela precisamente las características propias del poder, de este poder autoritario, despótico, tiránico, ¿no? Entonces también es interesante para poder conocer y saber directamente cómo es ese poder, ¿no? O sea, ya no necesitamos que alguien nos explique el poder, sino lo estamos presenciando directamente. Y eso creo que también genera mucha frustración porque es como, ¿qué hacemos, no? Nos vamos a quedar cruzados, vamos a manifestarnos. A mí, por ejemplo, sí me ha parecido como particular que no haya todavía una manifestación en la Ciudad de México a favor de los migrantes, por ejemplo. Interesante el punto, no ha salido a respaldarlos, ¿no? Bueno, ya viste cómo le fue a la presidenta Sheinbaum, cómo le fue nada más cómo le ha ido, pobre, ¿no? Dice, no, pues es la presidenta, pero todos los problemas que tiene que estar resolviendo, menudos líos que tiene que resolver la mandataria. Imelda, a ver, mañana es el partido de la selección mexicana en Los Ángeles, ¿qué se espera ahí? Una, un plan B, un plan C de Donald Trump. ¿Qué se dice por allá? Mañana tentativamente jugaría México. ¿Crees que haya redadas? Dice, piden aquí pues que por lo menos durante el partido no haya operativos y no haya redadas. Yo te diría que muchísima gente que compró boletos va a decidir no ir al estadio. Porque por obvias razones, porque no quieres ser detenido, porque tienes miedo de la violencia, por cualquier cantidad de cosas que te puedas imaginar. Y como te decía hace un momento, esto pega directamente pues en los negocios. Recordemos que, por ejemplo, en el estadio, una de las principales fuentes de ingreso pues es la venta de cerveza, por decirte algo. Y entonces, ¿qué va a pasar si la gente no va? La gente va a dejar de consumir, va a dejar de ir a espectáculos, va a dejar de hacer cosas. Entonces, creo que si algo puede cambiar la dinámica de la política migratoria del presidente Donald Trump es el dinero. Porque cuando los empresarios e industriales y agricultores, etcétera, empiecen a ver que hay una merma en sus ganancias, o que la gente no está yendo a trabajar, o que no están vendiendo porque la gente no va a los espectáculos, cosas así, es ahí donde puede empezar a cambiar la situación, porque son esas personas quienes probablemente empiecen a meter un poco de presión hacia el gobierno estadounidense. No sería porque de repente dijo, ay, sí, vamos a ser más humanitarios. Definitivamente yo creo que eso no pasaría. Pero si les quitas el dinero, ahí sí puede haber algún cambio en la política migratoria. Y bueno, mañana, pues sí, el ambiente, yo me imagino que en ese lugar debe ser debe estar muy crispado. Ya ves, la presidenta efectivamente pidió que no hubiera redadas, por favor, en el lugar. Nadie sabe qué es lo que va a pasar, si va a haber, si no va a haber, pero yo creo que la mayor prudencia va a estar en la gente que va a decidir no asistir. Y no sabemos si vaya a haber alguna protesta dentro del estadio. Seguramente habrá más filtros de seguridad para no meter pues armas, cosas así. Pero sí, definitivamente el ambiente está muy crispado y bueno, pues quién sabe qué vaya a pasar mañana, Manuel. Para tenerlo en cuenta, ¿no? Para tenerlo ahí entre toda esta política de Donald Trump que está yendo contra los migrantes. Estamos platicando con Imelda García. Ella es mexicana, radicada en Texas, en Dallas, trabaja en el periódico Dallas Morning News y además con el doctor Fabián Bonilla, académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estamos tratando de platicar sobre estas marchas
en Estados Unidos de los migrantes que están ya saliendo contra Donald Trump, que los está acusando pues de criminales, ¿no? Sin el mero hecho de ser migrantes, de ser criminales. Este paradigma, doctor, pues hemos migrado por años, ¿no? Estados Unidos, ¿cuántos años tendrán las olas migratorias latinas, mexicanas, hispanas? Más de 100 años, por lo menos, ¿no, doctor? 150 años. No, de hecho, las migraciones son previas a la configuración de los estados-nación, entonces los flujos migratorios, o sea, simplemente de ahí somos, ¿no? O sea, si nos apegamos a la narrativa científica, eh, los pueblos originarios del continente atravesaron precisamente esos territorios que ahora son Norteamérica. Entonces, de alguna manera, hay un flujo de migración histórico, no por nada se le conoce como Oaxaca, California, un poco jugando con la experiencia migratoria. Por ejemplo, en el caso de la cultura originaria a la cual yo Puebla York, pertenezco, ¿no? Puebla Puebla, York Puebla también. York, sí, exacto. O sea, es decir, sí hay como una persistencia de estos flujos migratorios y que obviamente las fronteras nacionalistas van marcando precisamente esos límites, pero pues eh, de alguna manera no es tampoco nada del otro mundo, pero por otro, pero ¿Por qué migran ciertos las perdón. personas, doctor? A lo mejor es una pregunta, pero ¿por qué migran para tratar de entender este fenómeno? ¿Por qué migramos? Bueno, hay muchas, digamos, muchos resortes para la migración, ¿no? Obviamente la migración hacia los Estados Unidos está muy acotada a esto del estereotipo que se ha dicho como el sueño americano. Obviamente, digamos, los contrastes y las asimetrías económicas son muy evidentes, ¿no? Pero también es interesante poder pensar cómo un diseño local, como es la experiencia norteamericana, por esa capacidad de poder económico, se ha vuelto, digamos, algo aspiracional para muchos otros países y muchos otros contextos. De alguna manera se ha construido una narrativa muy potente, la idea de que ya pisando suelo norteamericano, uno puede rehacer su vida, uno puede de alguna manera tener los bienes económicos que de alguna manera también se presumen todo el tiempo a través de los medios, a través de las industrias del entretenimiento. Entonces, de alguna manera se vuelve muy atractivo, digamos, el tener que migrar, pero obviamente lo que vemos es, digamos, la contraparte, o sea, vemos más que el sueño, vemos la pesadilla, vemos el drama, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso hace que la situación se pueda pensar desde una complejidad mucho más puntual y, por ejemplo, ¿no? Al final, los migrantes se han convertido en personas desechables, ¿no? Hay un texto de Judith Butler que Perdón. plantea que ya hay personas que ya, digamos, no importa si mueren o no, son vidas ya no lloradas, ¿no? Qué duro, qué difícil. Ya los migrantes, cuando ya llegan a Estados Unidos, pues algunos alcanzan el sueño americano, pero cruzar por México, cruzar la frontera, ser extorsionados por los narcotraficantes, todo lo que pasan para llegar a esto. Imelda, ¿se acabó el sueño americano entonces? ¿Va a perdurar el sueño americano? ¿Qué está pasando con esta idea de ir a Estados Unidos pues para mejorar tu nivel de vida, para encontrar un empleo que aquí en tus países en América Latina no puedes encontrar, para lograr mejorar un nivel, enviarles recursos a tus familiares que se quedan del otro lado? ¿Se murió el sueño americano o solo va a estar dormido 4 años mientras esté Donald Trump en el poder? ¿Qué pregunta, Emanuel? Pues yo te diría que efectivamente, como bien dice el doctor, esto en muchos sentidos se ha vuelto una pesadilla para muchas personas, no solo por la cuestión de los derechos de los migrantes ahora, sino también porque la inflación está muy alta, las rentas son carísimas, la comida es muy cara, la gente que trabaja y tiene que mandar dinero a México, la verdad es que batalla mucho. Porque aquí hay que pagar la renta, hay que pagar la luz, el agua, la comida, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya te queda muy poco margen para enviar a tu familia. Aún así,
tristemente es mucho más de lo que muchas de estas personas pueden conseguir en sus propios países y es por eso que la gente se viene. Y no solo por eso, también hay mucha gente que emigra pues por cuestiones de violencia y eso pues definitivamente va a seguir pasando mientras en nuestros países pues las condiciones de narcotráfico, de violencia de pandillas, de delincuencia no mejoren. Entonces, pues pienso que Estados Unidos sigue siendo un faro para ver la luz al final del túnel. Sin embargo, ahorita las condiciones están muchísimo peor de lo que estaban hace algunos años y yo pienso que muchísima gente va a pensar dos veces antes de emigrar a Estados Unidos. Simplemente el paso en las fronteras se ha vuelto pues muy peligroso, muchísima gente pierde la vida tanto por las condiciones climáticas del desierto y demás, pero ahora también porque hay mucha gente deteniendo personas. En el caso de Texas, por ejemplo, te diré, está la Guardia Nacional cuidando el paso en las fronteras. Hay grupos incluso que han sido catalogados como paramilitares que están en el lugar. Pero son civiles, pero tienen armamento y tienen camionetas y entonces ellos están buscando migrantes y si los ven los detienen y los entregan. Es decir, es muchísimo más difícil pasar ahora la frontera, incluso también para las personas que pasan con visa y se quedan más tiempo del que deberían, porque bueno, recordemos que cuando tú vienes con una visa tienes que dar una dirección y muchas de esas personas tienen las direcciones registradas las autoridades estadounidenses. Es decir, hay muchísimas cosas ahora que están en contra de la Y población que hay, ha y hay, decidido. perdón que te interrumpa, y hay varios tipos de visa, ¿no? Entonces están Sí. revisando que si vas de visa de turista, que si vas de visa de trabajo, que si vas de visa especial a ver a alguien, a ver a qué veniste, si no, pues te la quitamos. Sí, incluso hay muchos reportes que en las fronteras y en los aeropuertos se han endurecido las medidas de seguridad para dejarte entrar aunque tengas visa o aunque tengas residencia permanente. Es decir, sí aumentó el tono de las revisiones de las agentes de migración en todas partes. Es decir, es parte de una política generalizada, transversal, que cruza todas las instituciones. Te diré, por ejemplo, también la gente que está tramitando sus residencias permanentes, las famosas green cards. Ahora tendrán que tener más requisitos. Las personas que quieren hacerse ciudadanos también tendrán otro tipo de requisitos que llenar ahora. Es decir, todo se está achicando el cuello de botella, por decirlo de alguna manera, para toda la población que viene de otros países. Tocaste el tema de los grupos civiles que están también cazando migrantes. Había uno que se llamaba el Ku Klux Klan, ¿no? Antes, ¿no? ¿Están volviendo a crecer estos grupos? ¿Están volviendo a salir estos grupos que están a favor de Trump y que grupos de xenofobia contra los hispanos, contra los mexicanos? ¿Y cuál es la percepción? ¿Hay más grupos o están volviendo a salir a cazar a los migrantes? Sí, no tanto como cazarlos, es decir, no les disparan, ¿no? Sin embargo, No, los pero detienen. Ajá, o los sea, entregan, ¿no? y claro, los cazan, pues sí, figurativamente los cazan y los detienen. Sí, hay presencia de esos grupos. No ha sido mediáticamente muy tratada, pero sí hay. Incluso te diré que me tocó ver una entrevista con una reportera, una colega reportera de Telemundo, que fue al lugar, los entrevistó y el propio hombre cuestionándola a ella de cómo había llegado, ¿no? a Estados Unidos y por qué hablaba español y qué hacía ahí. Entonces, eso te habla mucho del ambiente que hay, ¿no? Tan crispado. Y sí, o sea, estas personas, ahora no solo los migrantes tienen que burlar a las autoridades de la Border Patrol, que recordemos que tienen unos métodos fuertes no es solo corretear personas corriendo, tienen helicópteros, tienen visores para visión infrarroja de noche, es decir, muchas Drones. cosas, drones. Entonces, la pasada hacia Estados Unidos se está volviendo mucho más complicada y ahora le sumamos también, ya desde hace algunos años estos grupos están presentes, ¿no? En las fronteras. ¿Qué quiere Trump, Imelda? ¿Qué alcanzas no sé, a mascullar qué quiera Donald Trump? Tentativamente los reportes indican que ha bajado un poco el tráfico de fentanilo, que ha bajado un poco las muertes por sobredosis, que ha bajado el tema de la migración, pero sin embargo, en este efecto dominó que comentabas, pues esperamos o se proyecta que en unos meses empiecen a caer todos los indicadores económicos por la disrupción que está generando. ¿Qué es lo que quiere Donald Trump? ¿Qué quiere su movimiento? Nadie sabe, pero sí te puedo decir, por Ni él ejemplo, sabe qué quiere, nadie ¿no? sabe, pero te puedo decir, por ejemplo, lo que citaba el doctor. Eh, es, es, es tanta la incertidumbre y tanto el efecto que va a tener todo lo que está haciendo
que indudablemente mucha gente habla de que ya viene una recesión en la segunda parte del año. Hay muchas cosas que pueden pasar, más insurrecciones, más descontento social. Incluso mucha gente prevé que el Partido Republicano se divida ahora sí en serio entre las personas que están defendiendo a Trump y los que no. Hay mucha gente republicana que no está de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno, porque para ellos el sentido de los republicanos es distinto, es defender a las instituciones, no tanto provocar una crisis. Y lo que decía el doctor es muy cierto, es la búsqueda de un enemigo común que nos una, ¿no? Para mostrar nuestra supremacía. Y eso creo que es algo que es muy peligroso si continúa en esta pendiente. Y pues habrá que ver en las siguientes semanas. Como decíamos, yo pienso que lo único que podría frenar la dureza de estas medidas es la cuestión económica. Cuando los grandes amos del poder económico eh, protesten por lo que está pasando, porque están perdiendo dinero. Creo que ahí es donde puede venir un cambio de esta política. Pues ya pasó con Elon Musk, ¿no? Este golpe económico por que no sabemos qué pasó detrás, pero se peleó a morir con Trump unas horas y luego hasta borró los tweets. Borró, Sí, no, ya pido perdón, ya mejor ya no, pero perdió 150 mil millones de dólares Tesla en unas horas. sí, sí. Doctor, a ver, entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que estar pendientes? Pues ya no sé si decirte que la gente, porque tiene que salir a protestar en México para apoyar a los migrantes, pero de qué tenemos que ver hacia adelante? Porque todavía esto va a la mitad del juego, ¿no? Falta todavía por ver más cosas. Sí, pues yo la verdad es que trato de ser optimista y, y- y lo que comentaba hace rato, es muy ilustrativo la manera en que de pronto el poder expresa, digamos, su brutalidad. Por mucho tiempo hemos vivido experiencias muy institucionales, donde de alguna manera se guardan las formas y eso genera una eficacia. De alguna manera se mantienen, digamos, las dinámicas institucionales y por tanto hay cierto apego y hay una identificación hacia ellas, ¿no? Hay una lucha, en este caso, por la democracia, pero lo que nos dice nuestra colega es precisamente la contraparte. Al final, los Estados Unidos no es una democracia, es una oligarquía plutocrática, es decir, es un gobierno de los pocos riquisísimos, ¿no? De mucho, mucho, mucho dinero. Y obviamente es una forma también de poder como ver, digamos, en directo, ese tipo de cuestiones, ¿no? Nos han vendido por mucho tiempo la idea de la democracia en los Estados Unidos y en muchos otros contextos, y al final no es la representación popular, ¿no? Las que están, digamos, tomando las decisiones, sino son estos grupos oligárquicos, estos grupos, digamos, de poder, y creo que esa parte es muy ilustrativa, ¿no? Pero obviamente también la parte dolorosa, la parte doliente, es decir, mm, es muy, muy difícil no encontrar en una familia mexicana nexos con esa migración, ¿no? Y obviamente eso trae unas situaciones muy, muy dolientes al interior, no solo de las familias que están en los Estados Unidos, sino también lo que sucede en nuestro país. Y por otro lado, creo que por muchos, muchos motivos, y en este caso por el propio miedo, van a regresar muchos compatriotas, ¿no? Y van a regresar a un país muy distinto, ¿no? Van a regresar con otro tipo de horizontes, con otro tipo de expectativas. Y creo que esto también va a afectar precisamente la manera en que nosotros concebimos nuestra propia democracia aquí en nuestro país. Entonces yo digo que es este tipo de efectos lo que genera es una movilidad impresionante en diferentes ámbitos y en diferentes dimensiones y con diferentes impactos. Entonces yo considero que esto es solo como cuando arrojamos una piedra a un lago y las ondas expansivas van a estar incrementándose, van a estar acrecentándose y creo que estamos siendo, digamos, testigos, pero apenas de lo poco, ¿no? Todavía necesitamos tiempo
para poder identificar qué otros tipos de situaciones, qué otro tipo de temáticas o qué otro tipo de ámbitos se mueven, digamos, en esta experiencia, pero al final creo que ya no podemos regresar a lo que fuimos o digamos, a la estabilidad que se tuvo, sino más bien creo que hemos estado en experiencias de crisis muy fuertes, ¿no? Y de alguna manera no solo estamos pensando una crisis migratoria, una crisis económica, sino una crisis civilizatoria. O sea, esto tiene, digamos, raíces o profundidades a veces insospechadas, ¿no? Es muy complejo el tema, ¿no? Muy difícil para plantearlo en una hora. Me tocó ya la experiencia en el primer mandato de Donald Trump, unos amigos que crecieron hijos de mexicanos en Estados Unidos por el miedo. Se vinieron a México, vendieron su casa, acá compraron casa en Querétaro, pusieron un autolavado, intentaron hacer su vida, pues no es lo mismo, no. Estuvieron un año y se regresaron a aguantarse el miedo porque es una vida diametralmente opuesta en muchos sentidos la que se puede tener en Estados Unidos que las condiciones que ofrecen los países latinos, insisto. Imelda, ¿de qué hay que estar pendientes? Pues me imagino que de todo. ¿Qué subrayas? ¿Con qué te quedas de estas protestas, de estas manifestaciones de la comunidad migrante hispana en Estados Unidos y sobre todo pues hasta lo que vamos a ver este fin de semana? Pues sí, definitivamente este fin de semana va a ser crucial, no solo por la cantidad de protestas, sino como decíamos hace un ratito, por la reacción de los gobiernos estatales que están movilizando autoridades, sobre todo en estados republicanos. Sin embargo, en estados republicanos también lo que podemos ver es que las protestas son menos agresivas, por decirlo así. Menos gente se engancha en las protestas, menos gente va. Entonces eso puede ser que las cosas no se pongan tan mal en estados como Texas y otros donde es un gobierno republicano. Pero donde hay gobiernos demócratas, hemos visto que las medidas migratorias han sido más fuertes. Los Ángeles, Chicago, Nueva York, cosas donde hay gobiernos demócratas es donde el gobierno de Donald Trump está enfocando más sus esfuerzos y la comunidad está mucho más crispada por eso. También otra cosa que hay que estar vigilando y muy a nivel local son las posturas de las policías locales. Y eso es algo de lo que casi no se habla, pero mucha gente es detenida, no sé, porque te pasaste un alto o porque traes el foco fundido de tu carro. Y si la policía decide, el cuerpo de policía de tu ciudad decide que va a colaborar con las autoridades migratorias, ese simple hecho puede bastar para que seas deportado. Entonces, la gente tiene que tener mucho cuidado y estar pendiente siempre de lo que dicen sus autoridades locales, más allá de, sí, efectivamente, ICE, Homeland Security, el FBI hacen retenes. Por ejemplo, te puedo decir aquí en Dallas, hay gente que ha sido detenida en la calle. O sea, ponen dos patrullas y van carro por carro, ¿no? Pidiéndote documentos. Entonces, sí, hay eso, pero también como faltas de tránsito, problemas domésticos, cosas así que pueden desembocar pues en que tu familia pues se rompa. ¿Me explico? Que seas deportado. Entonces las personas deben tener mucho cuidado con eso. También mucho cuidado con dejar documentación lista en el caso, por ejemplo, de que tengas niños. Es muy importante y hay organizaciones que están tratando de organizar, valga la redundancia, a las familias para que advertirles que si son deportados y sus hijos que sean ciudadanos estadounidenses no se van con ellos. Ellos son absorbidos por el sistema federal de cuidado de niños. En cambio, si tú dejas un documento con un poder legal para darle tus hijos a una persona que se quede a cargo, los niños se quedan con esa persona. Pero todo eso es mucha prevención. Y como hay mucho miedo y sabemos que mucha gente que tiene miedo decide mejor no ver lo que está pasando, hay un esfuerzo muy grande porque la gente sea más consciente de que puede tomar medidas, a lo mejor no para que no te deporten, pero sí para que el impacto no sea tan grande en tu familia, ¿no? Entonces, hay que estar pendiente de todos esos esfuerzos siempre y bueno, el día de mañana sí se espera una jornada crispada. Muchas autoridades van a estar al pendiente de lo que esté pasando y bueno, pues esperemos que no pase a mayores, ¿no? Que no haya pérdidas de ningún tipo para nadie. Importante lo que va a pasar también en el partido de México, en una selección, vamos a ver
qué sucede. Imelda, te mando un abrazo grande. Muchísimas gracias por conectarte Gracias. desde Dallas con Gracias, Manuel. 24 horas. Te agradecemos mucho. Es Imelda García del Dallas Morning News, compañera periodista que está allá en Texas, que ha visto de primera mano las protestas, los disturbios en las calles. Además, Fabián, gracias, doctor, como siempre, por sumarte a la mesa de debatible. Muchas gracias por la invitación y saludos a Imelda. Gracias por la invitación también, Manuel. Gracias. Y pues a los usuarios de 24 horas de debatible, muchísimas gracias porque que nos vean en esta mesa, que nos dejen un puntito, que nos compartan, se suscriban a nuestras redes, es que podemos seguir trabajando todos los viernes aquí. Un feliz cumpleaños a Andrea ahí en la cabina que fue su cumpleaños esta semana, y un abrazo a Carlos García que opera los controles y la producción también de debatible. Nos vemos el próximo viernes por esta misma ventana de 11 a 12 del día para ver pues qué está pasando, todo eso será debatible. Muy buen fin de semana. Chau, 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 chau.